11 de la mañana, 35 minutos, 11 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llega nuestro queridísimo Nicolás Castillo Abad. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Buenas. ¿cómo andamos? Feliz lunes. Bien. Ponele feliz. ¿Feliz lunes? Se dice feliz lunes. A mí el lunes quizás no me cuesta tanto, a veces cuesta más los martes, no sé por qué. Y escuché mucha gente que decía que los martes era como que costaba más. Pero el lunes le metemos ahí garras. Estoy contento porque estoy con ustedes. Por supuesto. Claro. Pensaba... por eso. Claro. Bueno, sí, visto desde ese lugar, sí. Claro. El lunes es un gran día. Bueno, hoy en el circo político vamos a hablar obviamente de las repercusiones de lo que pasó el fin de semana en La Rural. El único evento que como ceremonia de clausura le pusieron ceremonia de apertura. O sea, es raro, ¿no? Cuando termina la exposición, el presidente la inaugura, una cosa rarísima, 7 días antes de que termine. Y bueno, justamente estuvo Javier Milei en el predio de La Rural, en un evento en el que hubo, por supuesto, funcionarios. Estuvo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. ¿Se dieron la mano? No se vio. Si se dieron la mano, no se vio. O sea, no hay foto. No hay foto, no hay video. La transmisión no lo enfocó. Es Mirá más, vos. el año pasado, cuando nosotros teníamos el típico discurso de los presidentes en La Rural, estaba Milei en el centro de la imagen. De un lado, Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, y del otro, Jorge Macri. Esta vez no estaba Jorge Macri. Mira. Lo pasaron como para la otra punta del palco y dicen hoy Dios periodistas mío. en Clarín y La Nación que desde el gobierno realmente no le dieron mucha importancia a Jorge Macri. El único que sí se acercó a saludarlo y que intercambió unas palabras fue José Luis Espert. Ahora, Jorge Macri ya había estado en La Rural. Creo que el primer día, Sí. en la apertura, hizo algo, no sé. Medio como... Cortó una cinta con francos. Para mí que le dijeron, mirá, vení el primer día, llevate una foto, te aplaudimos así por lo bajo, sin nada en tribuna, pero olvídate porque el día que venga Milei esto va a ser un mamarracho. Sí. Cerró filas, hizo eso, hizo lo propio y chao. Y el domingo, ¿es sábado? El sábado a las 11. Mirá. Podría no haber estado entonces. Si él ya había estado en la apertura, podría no haber ido. Es que en autoridades le pero corresponde. Todos quieren ir y picotear el día que aparece el presidente. Nunca sabés qué foto te podés llevar. Y es así, la política es eso, son fotografías. Lamentablemente es así. Los políticos viven para la foto, ¿no? Si Fíjate supiéramos que la verdad, no, ya ni le presto atención porque realmente hay momentos donde uno dice hay que bajar la cortina, protegerse un poco de paparruchadas y demás. Sí. Creo que lo que rebotó es subiéndose un tractor, acercándose un caballo, ese tipo de fotografías que son las que pretenden que se den a conocer. Después el momento en el que habla de las retenciones y a otra cosa mariposa. Sí, aplausos y se volvió a su casa. Cambiazo creo que le regaló un ¿cómo se dice? De los jugadores de polo. Un casco. Un casco, ahí sí. está, no me salió la palabra. Mirá, y bueno, no le es entraba. una de las fotos. No le entraba, pero después no se lo sacaba. No se lo sacó el casco durante un rato largo. Pero bueno, lo cierto es que sucedió eso puntualmente con Jorge Macri. La gran ausente, ¿quién fue? Victoria Villarroel, obviamente. Ella iba a estar unos días antes y también había suspendido la visita. Obviamente la relación no está bien, ya está totalmente declarado. De hecho, un ratito antes de que arrancara el evento, se decía que ni siquiera le habían confirmado su lugar en el palco. Con lo cual ella dijo, ¿para qué voy a ir, no? Claro, para Literal. pasar papelones ahí, Claro. que todos vean que me sacan para un lado, para el otro, ni voy tampoco. Y capaz que terminaba en la otra punta junto con Jorge Macri. Claro, Entonces, me quedo en casa. directamente no fue, se acordó Javier Milei de ella, ahora vamos a hablar puntualmente de eso, Epa, pero opa. en sí, el anuncio económico puro tiene que ver con esta baja de retenciones al campo, una medida que desde la sociedad rural le pedían hace mucho tiempo. Tuvieron una reunión la semana pasada, la mesa de enlace con Javier Milei y, por ejemplo, la titular de la Federación Agraria dijo después que había quedado muy preocupada. Nosotros hablamos con ella la semana pasada en Código y contó que el presidente les dijo, yo me encargo de la macro, del resto se encargan ustedes. Como diciendo, mirá. yo les ordeno el Yo contexto soy presidente macro. de lo que se me cante el orto. Así, Exacto, derecho. exacto. No puedo estar en todo, Del gente. campo se encargan ustedes
No me Claro, jodan. Ni siquiera el ministro tal, ni siquiera el área tal, no. Encárguense ustedes. Exacto. Claro, Repartan sus que para situaciones. eso saben, ¿o no? Claro, de eso se cosa. encargan, ¿no? Qué Claro, alarmante. ¿qué te iba a venir a decir yo cómo tenés que sembrar? Claro, bueno. Y Yo creo que hubo épocas que era lo mejor que le podía pasar al campo, pero el problema es que ahí donde ves el nivel de destrato, ¿no? O sea, cuando dice, Obvio. arréglense ustedes porque yo no vine acá para resolver sus problemas, es medio como decir, bueno, la verdad, esto y nada es lo mismo, ¿no? Claro, que ahí está también O lo que peor. vos decías del tema de la foto, porque él fue a reunirse con la mesa de enlace para sacarse la fotito, que quedara obviamente que él apoyaba el campo, pero puertas adentro les decía esto que contó Andrea Sarnari, la titular de la Federación Agraria. En sí, bueno, ahora, una semana después, hubo anuncios positivos puntualmente para el sector agroexportador. Son muchos números, el maíz y el sorgo bajaron del 12 al 9,5, etcétera. En líneas generales, en sí, la baja de retenciones es del torno de más o menos al 20%, ¿sí? En general, también se bajaron los derechos de exportación, en este caso para la carne bovina y aviar, que van a pasar del 6,75 al 5%. Tampoco fue mucho. Pero bueno, a grandes rasgos, es un anuncio que en sí ovacionaron todos en la rural el día sábado. Ovacionaron. Sí, lo aplaudieron mucho. Yo creo que las reuniones previas eran para consensuar eso, Sí, que reciba aplausos. sí. Bueno, siempre nos acordamos en la rural el discurso de Alfonsín, ¿no? Que en su momento... Otro momento, es incomparable. Esto se ha transformado en una tribuna payasesca. Desde Yo hace voy a mucho hacer una tiempo. pregunta muy tonta. Hágala. Sí. A los ciudadanos de a pie, a mí, por ejemplo, mal insuben, ¿qué me beneficia? Bueno, Y- dame, y pará. no, porque quiero saber, me quiero enterar en qué me desborda a mí, por Mira, ejemplo. el tema es el siguiente. El gobierno sí calcula que, por ejemplo, el costo fiscal de estas medidas es de en torno a 700 millones de dólares, ¿sí? El tema es que bajándole las retenciones, lo que el gobierno estima es que, en definitiva, le da como un espaldarazo al campo para que produzca más y así se pueda como recuperar esa parte de dinero que se pierde. Ahora, en términos de precios, todavía no está nada confirmado. Hoy en su columna José Castillo nos había comentado que, por ejemplo, al retirarle los derechos de exportación puntualmente para la carne vacuna, ahora el precio nacional queda equiparado con el precio internacional. Si se equipara al precio internacional, inevitablemente la carne debería subir en los próximos 10-15 días aproximadamente, pero eso obviamente también estará por verse. Yo no creo que tenga tanta repercusión en los precios. Yo, a ver, nunca se sabe, pero la suposición es que si a vos te permiten exportar y obtener mejores recursos de esa carne, vos podrías generar un equilibrio para que los precios internos estén mejor. O sea, Claro. Bueno, podés- pero eso le tiene que importar a ellos. O sea, a ellos me refiero al campo. Le tiene que importar ganar plata sin perjudicar al resto de los ciudadanos o simplemente ganar plata y seguir ganando plata. Y no regular los precios, porque ellos en realidad lo que quieren es ganar plata. No les importa si nosotros lo pagamos al mismo precio que la carne se exporta. O sea, creo estoy que- dependiendo de la buena voluntad de la gente con dinero, básicamente. Como siempre. Por No, eso. no sé si es tan así. Me parece que, o sea, en buenos momentos, en buen diálogo, vos podés decir, che, mirá, por acá te llevas la que necesito que dejes por acá. Y después, más o menos, tenés que coordinar que eso suceda. Por eso, si vos le decís, yo me encargo de arreglar la máquina, ustedes hagan lo que quieran, es medio como un viva Por la eso pepa. mismo, Claro. dependemos de No la es- buena voluntad mirá, de que no es- los que ganan mucha plata no quieran ganar tanta No es- plata. No es tan lineal, no es tan lineal. Pero bueno, ese podría ser un ejemplo, pero no es tan lineal, porque en Uruguay en algún momento plantearon exportar todo menos tal o cual corte, y esos Ujú. cortes supuestamente, que eran los de consumo masivo, permitían bajarlo. O sea, si vos tenés un buen diálogo, vos podés llegar a acuerdos y decir, che, mirá, necesitamos ganar tal mercado, necesitamos ganar tal otro. Che, yo te bajo lo que te estoy cobrando, que las retenciones son un impuesto, ¿sí? Claro. Te bajo este impuesto con la intención de que vos siembres más, que eso genere más volumen, al que generar más volumen te va a dar más recursos y yo voy a compensar lo que estoy cediendo impositivamente por mayor volumen, ¿sí? Con un impuesto menor. Vos te sentás y lo discutís, o sea, definitivamente. Después, lo que ha sucedido
durante todo el proceso kirchnerista, que se transformó en la gran guerra con el campo, es: yo te voy a agarrar de todos lados donde puedo, te voy a tener atajado porque vos te estás llevando un montón de plata cuando vendés al exterior. ¿Y qué dicen? Mira, si vos me vas a sacar esta plata y yo voy a salir hecho, reduzco lo que siembro, reduzco la porción de campo, porque yo me voy a volver loco si vos no me vas a dar. Y eso obviamente genera menos ingresos al país. Por lo tanto, digamos, hay que llegar a un nivel de consenso, tratando de empujar eso en la medida de las posibilidades. ¿Qué se supone? Y bueno, que si no le cobran impuestos, no estamos hablando solamente del sector exportador, o sea, los que se llevan el gran número. Probablemente en muchos sectores del país en donde les cobran menos impuestos, esos impuestos redundan en arreglar la casa, por lo tanto va a haber alguien que va a tener laburo, en comprar esto o tal otra cosa, digamos. Hay un mecanismo, la economía es un sistema. Sí, como un efecto derrame. Sí, no sé si la palabra es derrame, pero ponele que fuere derrame, porque hay muchos que ahí se ponen así como, ¡ay, el derrame! Pero quiero decir, la economía es un sistema y el que tiene más plata en el bolsillo puede amarrocarla, puede invertir o comprar algo más. Che, me sobra, bueno, duplicá lo que íbamos a comprar para esto, para el otro, más allá, y eso es un beneficio para el siguiente. Sí, exacto. Bueno, un eslabón y otro en la cadena, ¿no? Justamente el kirchnerismo con la 125, corregime si me equivoco, Hernán, quería llevar las retenciones al 40-50%. Acá estoy viendo que, por ejemplo, la soja, a partir de los anuncios de Milei, va a bajar del 33 al 26. Es digamos, la mayor baja que hay dentro de estos anuncios. Y los subproductos de la soja van a pasar del 31% al 24,5%. Claro, en aquel momento se hablaba de retenciones móviles, con lo cual, claro, si se vendía a mayor valor, se quedaban con un porcentaje mayor. Entonces decís, pará. Y después, cuando viene la mala, ¿quién se hace cargo de los quilombos? Como Milei. Claro, háganse cargo ustedes. Entonces, ¿sabés qué? No me hago cargo. Bueno, y justamente también en su discurso, el titular de la Sociedad Rural Argentina, dato político de lo que sucedió también el sábado, ovacionaron la condena de Cristina, porque habló de la independencia de poderes y demás. Así que bueno, bien, la sociedad rural se acordó de la 125 y particularmente de Cristina Fernández de Kirchner. En sí, el discurso duró 40 minutos. Mirá vos. Aproximadamente. No imaginé que podía hablar tanto. Ahí él habló también lo del tema del veto. Adelantó que va a vetar los proyectos vinculados a jubilaciones y discapacidad, que es los que ya tienen las dos sanciones del Congreso, de diputados y del Senado. Estuvieron ahí presentes algunos gobernadores, el de Santa Cruz, Vidal, y Poggi de San Luis. Y cuando dijo que él iba a vetar todo proyecto que atente contra el superávit fiscal, bueno, los gobernadores ahí no aplaudieron. Pero en sí, dije 40 minutos frente al estrado, terminó el evento, se dirigió al móvil de Radio Mitre. Ah, claro. ¿Saben cuánto estuvo hablando ahí? No. 2 horas. Mirá vos. Ay, qué embole. 2 horas hablando. El presidente... No le dieron a Martín Pobre Fierro. gente. Dios mío. Sí, bueno, y justamente estaba Polino, un gran crossover entre Marcelo Polino y Javier Milei. En sí, en esa charla, él lo que dijo fue, en primer lugar, habló del tema de los vetos y también pidió que se acompañen esos vetos en el Congreso. Textual lo que dijo fue: van a tener que acompañarme con estos vetos porque los argentinos de bien lo están mirando. Y atención con lo que sigue, aquellos que no lo acompañen son genocidas. Es un montón. Y van a estar asesinando a nuestras generaciones futuras. La miércoles. Dijo Milei. Eso obviamente no cayó nada bien. Que son los mismos que votaron que sí. Claro, bueno, en su momento sí, exacto. Y sobre todo también los gobernadores, que son los que están impulsando todo este tipo de proyectos. Recordemos que hay 2 proyectos puntuales de los gobernadores que todavía siguen en el Congreso y que según el gobierno atentan contra el superávit fiscal. Le preguntaron de Victoria Villarroel. Opa. Le dijeron, escúchame, cuando vos hablaste de traidora bruta, ¿te referías a Victoria Villarroel? Sí, dijo. ¿Sí? Es honesto, me gusta eso. La igual, traidora bruta, dijo, escuchamos que propuso que 17.000 millones de dólares, en este caso que era el gasto de los proyectos del Senado, que salieron del Senado, los financiemos con los 30 millones de la CIDE.
Dice, ella pide que recortemos en la CIDE, pero bien que en su momento ella quería estar a cargo de la CIDE, ¿no? Y después dijo, se hace la sensiblera, ¿por qué no renuncia a su jubilación de privilegio ya que es tan buena? O sea, literal, bueno, ya está, ya no hay mucho análisis a esta cuestión, ¿no? En definitiva, es una guerra abierta en el Poder Ejecutivo entre el presidente y su vice. Así las cosas, obviamente, 2 horas estuvo hablando. Se acordó también de los que criticaban a la hermana. No voy a reproducir lo que dijo. No. Pero dijo mi hermana pastelera y hizo una referencia a el tema de la crema, ¿no? Sí. Espantoso. Pero bueno, por eso tuvo 2 horas. Pásamelo, así lo leo. No, sí, no, muy fuerte. Después pásamelo. Igual no terminó la frase, porque el propio periodista y Marcelo Porino le dijeron, no, presidente, pará. Claro, entendimos la metáfora. Hizo una metáfora futbolera con el tema de la crema, bueno. Porque justamente también lo que resaltó fue la figura de Karina Milei, una persona que ya sabemos tiene muchísimo poder en el gobierno, pero que se consolidó también en los últimos días con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y también, bueno, esta semana se terminó de confirmar el acuerdo de Cambia Mendoza, el Frente de Cornejo, con La Libertad Avanza para las elecciones de este año, con lo cual lo que dijo Javier Milei es: Karina me está cerrando todos los acuerdos en los 24 distritos y la pregunta está ¿qué va a pasar con la ciudad de Buenos Aires? ¿No? El otro día habló Jorge Macri, dijo que no descarta un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en la ciudad. Las cosas no están nada bien, o sea que, digamos, muchos dicen que inclusive Karina Milei eso lo vetaría estrictamente. Ella no quiere saber absolutamente nada con Jorge Macri, entonces faltaría ahí ese acuerdo con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Si agarramos el calendario, ya el próximo 7 de agosto, en poquitos días, cierran las alianzas, con lo cual esta pregunta que le hicieron a Jorge Macri de, ¿puede haber una alianza con La Libertad Avanza? No es casual. Y luego, el 17 de agosto es la presentación de candidatos a nivel nacional, con lo cual en 2 semanitas ya arranca la campaña, inclusive a nivel nacional. Y también... ¿Para cuándo cierran los frentes? El 7 de agosto. Ya. La semana que viene. Ya, exacto. Sí, viene. Este jueves no, el jueves de la otra semana. Y el 17, que cae ya justo domingo, la presentación de las listas. ¿Cómo nos van a fumar agosto, por favor? Sí, agosto. Nos van a fumar agosto. Y van a coincidir inclusive las campañas nacionales con la de la provincia. Va a ser un quilombo. En sí, en cuanto a la campaña en la provincia de Buenos Aires, hubo otra modificación también de último momento la semana pasada que tiene mucho que ver con Karina Milei, puntualmente en la 8ª sección electoral, porque recordemos en su... ¿En La Plata? La Plata. La 8ª sección electoral es solamente La Plata. Ahí estaba Juan Osaba, que es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mirá. Le cambiaron la ubicación. Cosa que esto se puede hacer, porque en realidad ellos presentan la lista completa, pero no especifican bien la ubicación en la boleta. Entonces, Juan Osaba, que era el primero en la lista en la 8ª sección electoral, pasó a ser tercero. Adivinen quién pasó a encabezar esta lista. Un tal Francisco Adorni. Ay, me suena el apellido. Sí, un tal Francisco Adorni es el hermano de Manuel Adorni, del vocero presidencial. Así que, bueno, qué bárbaro, ¿eh? Ahí también hubo un movimiento importante. Y para cerrar, dentro de esta guerra, ¿no?, que se da en el gobierno entre Karina Milei y, recordemos, Santiago Caputo, que quedó dentro del grupo de dolidos en el cierre de listas. Pobre. Hay que ver, obviamente, qué va a pasar, ¿no?, en el cierre nacional. Pero le devolvió la gentileza en los últimos días y últimas semanas a Karina Milei, porque Santiago Caputo, muchos periodistas dicen, empezó a filtrar aparentes casos de corrupción de Martín Menem. Bueno. Que es uno de los protegidos de Karina Milei, recordemos. El que trabaja pero no trabaja. El efectivo pero no efectivo. No, claro, o sea, Santiago Caputo es el asesor presidencial que integra el famoso Triángulo de Hierro, que es verdad, está como monotributista, no está muy bien nombrado. Y está del otro lado Karina Milei. Karina Milei le copó, recordemos, todas las listas, todos los lugares en las listas, y Santiago Caputo se quedó casi que sin representación. Epa.
Entonces, dentro de esta guerra, Santiago Caputo empieza a filtrar determinadas informaciones que apuntan ahora directamente a Menem, a Martín Menem. Recordemos, Karina Milei, ella es la secretaria general de la presidencia y es la que está encargada del Armado Nacional de la Libertad Avanza. Pero su brazo ejecutor es Lule Menem, quien es el verdadero armador a nivel nacional, y Martín Menem, que recordemos es el presidente de la Cámara de Diputados. Hay dos casos de corrupción vinculados a él. El primero tiene que ver con Banco Nación, Mira. que le habría adjudicado un contrato de casi 4.000 millones de pesos a una empresa llamada Tech Security SRL, que era una empresa que hasta diciembre de 2023 era el titular era Martín Menem. Él cuando asume, él renuncia, pero ¿quién queda a cargo de esta empresa? El primo, no sé. El hermano, Adrián Menem. Adriancito, pobre. Exacto. Mirá qué negocio que te brindaron. Entonces, Servido bueno, en bandeja. esto lo denunció el periodista Manu Jove. Tiene que ver con una licitación, ¿sí?, de 4.000 millones de pesos que aparentemente después, cuando esto trascendió, se frenó, ¿sí? Pero muchos dicen puntualmente que el que filtró esta cuestión fue Santiago Caputo. Ahí hay una devolución de gentilezas del lado de Santi Caputo. Y la otra, el otro escándalo de corrupción, tiene que ver con una empresa que se llama Tech Innovation S.A. ¿Cómo les gusta el tech? Sí. Sí, el tema de security, tech está ahí como, Sí, como muy fueron presente. las fuerzas de no sé qué, como que todo, ¿no? Las fuerzas cielo. del cielo, Las fuerzas de- que son los que quedaron afuera de las listas. Bueno, en este caso trascendió que un socio de Martín Menem facturó más de 47 millones de pesos a Osprera, que es la obra social de peones rurales que está intervenida por el gobierno. ¿Sí? Claro, esa es una intervención que viene de cuando Watre la manejaba el Momo Venegas, más o menos. Claro, bueno, justamente es la segunda obra social más importante del país. Y lo curioso es que esta empresa se fundó el año pasado, si mal no me acuerdo. En julio amplió su objetivo comercial y en agosto el gobierno intervino la obra social. Y mirá qué casualidad que además se pegó una licitación. Exacto. Qué bárbaro. Y encima, esto digamos, fue en noviembre del año pasado, esta facturación de 47 millones de pesos. Fueron las primeras facturaciones de esta empresa. O sea, las facturas son 00001 y 0002. ¡Qué suerte! ¿No? Sí. El primer cliente. Pero digo, licitación de que no es que no hay obras públicas ni el gobierno está gastando No, nada. lo que pasa es que en una empresa tech. Sí, en Una realidad, empresa tech que acá seguramente puntualmente tiene que ver qué pasa con las computadoras. es una algo de empresa que sistema. trabaja con auditorías en el ámbito de la salud y por eso, bueno, la Teníamos que interventora... auditar, como intervinieron la obra social, ahora hay que auditar si estaba Y todo mejor que correcto. sea alguien de confianza. Y obvio. Claro, No se claro. la voy a dar a cualquiera, Claro. mejor que sea alguien que quede en la familia. En este caso, el socio de Martín Menem se llama Sergio Andrés Aguirre. Sí, Mirá. no está dentro de la familia, pero es una persona Pobre muy Aguirre. ligada Pobre a Aguirre, ¿sabes Martín qué? Menem. Tiene una lupa así de grande y se fija bien en todo. Es un auditor implacable. Implacable. Así que bueno, ahí pagale fue a otra cosa. una devolución de gentilezas Qué de delicias. Santiago Caputo. Bajan las retenciones, suben los casos de corrupción. Mirá vos, acá me dice Rubén que también aplaudieron al embajador, vivaron al embajador de los Estados Unidos en la rural. Ah, mira. No me sorprende. Al tal Lamelas, que también se metió con los negocios de las También, con provincias, esos apellidos. con China. Buen programa, dice Hernán Quiroga, gracias querido. Gracias Nicolás Castillo por toda esta información, abultada información sobre lo que fue el fin de semana del presidente recorriendo la rural y fundamentalmente todo esto, ¿no? Los numeritos que se están haciendo el sector cercano de los medios. Que aparte, o sea, ¿qué nos extraña? Porque Claro, volvieron tienen los el mismo 90. apellido, pero claro, tienen el mismo apellido y las mismas mañas. Así que no va a haber mucha vuelta. O sea que la semana que viene vamos a estar orejeando la presentación de los frentes. Y Claro. la otra, vamos a estar orejeando las listas, los candidatos. Sí. Y la otra, ya más o menos debe ser como la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo es la elección de la provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires es el domingo 7.
Así que prepárense. 7 de septiembre. 7 de septiembre. O sea, nos van a quedar, o sea, una vez que se conocen los candidatos de las listas nacionales, nos quedan 15 días de campaña provincial. Claro, una semanita, sí, 2 semanitas más, Bravo. ahí son las elecciones. Pero bueno, yo ya estoy adelantando el circo político del lunes 18 con la presentación de candidatos a nivel nacional. Y lo que va a ser también el circo político del lunes 8, después de las elecciones en provincia, que dicho sea de paso, esto es dato de color, ya sabemos que acá no confiamos en las encuestas, pero la mayoría de encuestas dan casi un empate técnico entre el peronismo y la Libertad Avanza. Qué bárbaro. Rarísimo, así que... Alguien dice que están temerosos de que no lleguen ni al 50% de la gente que va a ir a votar. Sí. En presencialidad, de gente que va a las... Sí, claro. Bueno, como fue acá, ¿no? En Sí, Capital. acá cayó una cantidad importante, pero esperan que en las provincias pueda ser más zarpado todavía. Sí, el ausentismo va a ser es ya el gran protagonista del año en materia ¿Qué electoral. día es? En provincia 7 de septiembre, Va a nacional. estar más lindo. Digo, porque si es agosto, un frío, no te va nadie. Olvídate. No, y a nivel nacional tenemos que votar el domingo 26 de octubre. Ahí sí, calorcito. Ay, ¿para todo, qué? Todo lo que vos quieras. De diputados nacionales y en la ciudad senador. Claro, Qué embole. diputados y senadores. 3 senadores y 14 diputados, me parece. Exacto, sí. Bien. Bueno, después vamos a meternos un poquitito de eso. Veo, pero- de acá a esa fecha veo. cómo Sí, se yo después te voy. traigo todos Buen los día, candidatos. buen día, Dale, gente. porfa. Dice nuestro amigo Víctor Marcelo, lo de los menes es una tradición familiar. Uno más de aquel otro. Y sí, la mamá no tiene la culpa, pero sí. pobre es una señora. línea de conducta. Que ella los habrá criado bien después, viste, cada uno. Sí, no me quiero meter en el tema familiar, No. pero sí. Ahora, escúchame, ahora pasale lo de la pastelera que a Ay, Mali por le favor. inter- Ay, sí. Le interesa esa figura. Ay, porque sí. Esa figura retórica. Sí, porque por ahí se lo te podés decir a alguien, ¿no? Claro, Claro. totalmente. Está bueno Sí, eso. sí, Vas ahora- a quedar re bien con la pastelera. Ahora te lo comparto. Buena semana, Nico. Buena semana, chicos.